Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande, el regalo más grande, dado a la raza humana, la palabra de Dios, la Biblia. La recorreremos capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros, para que también se sumen a este viaje que transformará nuestras vidas. Nos detendremos en lugares inesperados del camino, seremos desafiados, algunos versículos traerán asombro y admiración. Tendremos capítulos instructivos y en otros encontraremos gozo, incluso consuelo. En ocasiones seremos confrontados para cambiar, pero en general este viaje valdrá la pena. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos tratando antes o después de escucharlo. Es su palabra la que transforma. Descubrirás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo. El capítulo de hoy es Génesis 3. Creo que hay 2 libros de la Biblia que el diablo odia profundamente: el libro de Génesis y el de Apocalipsis. El primer libro y el último libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque en Génesis se anuncia su derrota y en Apocalipsis se ejecuta. Satanás quiere que pienses que Génesis es un mito y que Apocalipsis es un misterio, y que te mantengas alejado de ambos. Quiere que creas que no hay diablo en los primeros capítulos ni en los últimos capítulos de toda la Biblia. Pero eso está por cambiar al comenzar Génesis 3 y desmontar esa mentira. Se introduce una cuarta voz poco después de la creación del ser humano. Recuerda que antes de Génesis 3 solo existían 3 voces en todo el planeta: Dios, Adán y Eva. En Génesis 3, una cuarta voz habla de repente. Esa cuarta voz es la voz del infierno. Es otro consejero en el jardín del Edén. Ahí es donde ocurre Génesis 3. Mi amigo R.T. Kendall lo expresa muy bien cuando dice que Génesis 3 es una fecha en el calendario y también un lugar en el mapa. Eso es lo que afirma la Biblia en Génesis 3:1. Escuchemos lo que dice allí. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había creado. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, porque Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Observa el contenido de este consejo, del consejo del diablo a Eva. Satanás toma exactamente las palabras que Dios había dicho a Adán y Eva y luego las reinterpreta. La cuarta voz cuestiona a Dios. Es interesante que cuando Jesús tiene una conversación sobre el diablo, regresa al principio, vuelve a este momento clave de Génesis 3. Juan 8:44 habla de esta cuarta voz y dice así: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dice que su motivación es matar y su método es la mentira. Así que en Génesis 3 vemos exactamente la mentira y la muerte, cosas de las que Jesús habló. Tenemos al mentiroso más grande, el diablo, mintiendo sobre el tema más grande de todos, que es Dios. La cuarta voz en Génesis 3 contiene 3 acusaciones contra Dios. El escritor cristiano A.W. Tozer nos explica por qué esta conversación es tan crucial de entender. Y dijo: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Esa cuarta voz va a reinterpretar a Dios, y eso no ha cambiado hasta hoy. Así como Jesús volvió a Génesis 3, yo creo que el apóstol Pablo hace lo mismo, y esto lo hace cuando habla del caos de la sociedad y de la destrucción de los valores sociales. Escucha lo que Pablo dice que sucede, y creo que está relatando Génesis 3, hablando de la cuarta voz. Cuando Pablo habla de la mentira, nos lleva directamente de regreso a la mentira de Génesis 3, a la conversación en el Edén. Dice en Romanos 1, 22 al 25, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes semejantes a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y también reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí.
Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Es interesante que Jesús dijo que Satanás hablaría la mentira, y Pablo dice lo mismo, la mentira. Esto no es casualidad. La mentira significa que hay un hilo común en el engaño diabólico del infierno acerca de Dios. Génesis 3 es un intercambio de verdad sobre Dios. Esto es lo que Eva escucha. Esta es la mentira. Dios no es veraz, Dios no es bueno y Dios no es justo. La Biblia dice en 2 de Corintios 2:11 que no ignoramos las artimañas de Satanás, y significa que la mentira de Satanás no es innovadora, es predecible. Satanás es astuto, pero no es creativo, y siempre es lo mismo. Dios no es veraz, Dios no es bueno y Dios no es justo. Dicho de otra manera, las mentiras de Satanás nos llevan a pensar negativamente acerca de Dios, con escepticismo sobre Dios y con ligereza sobre Dios. Eva ahora se encuentra en uno de los momentos más importantes de toda la historia. ¿Te imaginas cuán mortalmente silenciosa queda la creación en este momento mientras espera la respuesta de Eva a toda esa mentira? Tal vez de alguna manera la creación sabe que esta decisión puede enviar a toda la creación a una espiral. Entonces, ¿seguirá Eva el consejo del Creador o el consejo de la serpiente? ¿Escuchará Eva la cuarta voz o a la primera voz? Satanás dice, Dios no es veraz. Esto es lo que dijo. Con que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del huerto, ese con que Dios ha dicho es muy diabólico. Dicho de otra manera, ¿es verdadera la palabra de Dios? Recuerda, el diablo no es innovador, sino que es predecible. Le pasó a Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerdas lo que pasó justo antes de esas palabras satánicas? Fue el bautismo de Jesús en agua. ¿Y qué fue lo que el Padre dijo en voz alta en Mateo 3:17? Y una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús escuchó, este es mi Hijo amado, y luego vino la mentira de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, Satanás siempre cuestiona lo que Dios ha dicho. Eso fue lo que hizo con Jesús, y eso es lo que hizo con Eva. Y honestamente, es lo que Satanás hace con nosotros. Él siembra duda en el corazón de quienes han puesto su confianza en Dios. Ahora cuestiona la palabra de Dios para nosotros, porque necesitamos la palabra de Dios para vivir y prosperar. Dios hará llegar su palabra a nosotros para que siempre podamos responder a ella. Hace algún tiempo aquí en la iglesia me contaron una historia que captó mi atención. El exmiembro de pandillas, Nicky Cruz, estaba predicando. Su conversión transformadora está narrada en el libro llamado La Cruz y el Puñal. Esta es la historia que ocurrió aquí en esta iglesia. La historia es que mientras Nicky predicaba, alguien me escribió estas palabras. Estábamos sentados en el palco durante el sermón de Nicky, y mi amiga notó a dos chicas sentadas delante de nosotros que intentaban traducir el mensaje usando la aplicación de Google Translate. Eran de otra nación y nos acercamos a ellas para tratar de ayudarles con una traducción automática, pero no pudimos hacer eso. Entonces mi amiga tuvo la idea de buscar a alguien que hablara español y preguntarle si no le importaba traducirles. Así que nos acercamos a un miembro del equipo de la iglesia y ella subió hasta el palco, se sentó justo al lado de estas dos chicas y les tradujo todo el sermón. Al final del servicio, cuando Nicky Cruz hizo el llamado al altar, una de las chicas lloraba y respondió y bajó al altar para ser salva. Antes de que la cuarta voz pudiera desalentar a estas dos chicas, Dios envió siervos para que pudieran oír su palabra. La Biblia es llamada la palabra de Dios, pero esta época intenta decirnos que no la necesitamos. La cuarta voz traerá mentiras acerca de la Biblia. La Biblia es muy larga para leerla, es muy antigua para importar, que es muy aburrida para disfrutarla y que es muy confusa para prestarle atención. ¿Por qué la Biblia es importante? Porque mientras menos tiempo pasas con la verdad, es fácil creer las mentiras. Recuerda también la mentira, Dios no es bueno. Dios no es bueno. Detente un momento en el énfasis que la serpiente hace con Eva en el versículo 1. Con que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol de este huerto. Ella dijo del fruto de los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. El énfasis está en el límite y escucha esto. Satanás quitó el enfoque del huerto y lo puso en un solo árbol, el árbol prohibido. Satanás no enfatizó la bondad de Dios, que era todo el huerto, sino que redefinió a Dios a partir de sus restricciones y límites. La mentira de Satanás
fue que Dios no es bueno porque puso una limitación sobre un solo árbol. Esto me deja asombrado. Los botánicos dicen que hay 60,000 especies diferentes de árboles en el mundo. Usando ese número en Génesis 3, Dios le dice a Adán y Eva, pueden comer de 59,900 árboles excepto uno. Esto para mí es increíble. La raza humana juzga la bondad de Dios como si Él nos estuviera negando algo, cuando en realidad nos ha dado 59,999 árboles, regalos. Y aún así se nos dice que Dios no es bueno. Dios es bueno y es generoso también. Y hay momentos en los que Dios nos pone límites para protegernos. ¿Qué hay del sexo fuera del pacto del matrimonio? La cuarta voz lo planea así. La Biblia es vieja y anticuada. Dios no es bueno porque dice que tienes que esperar hasta el matrimonio. El enemigo enfoca toda la atención en lo único que no puedes hacer y deja fuera los 59,000 árboles de lo que puedes comer. Y luego nos dice, no morirán si lo prueban. La cuarta voz elimina las consecuencias de sabotear esa relación. Y ahora lo explicaré así. Satanás no intentaba hacer a Eva un demonio, sino que se volviera un Dios. Eso es lo que dice la serpiente. No morirán porque Dios sabe que el día que coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Cuál es el resultado del pecado? Produce rebelión. Y la rebelión no es solo romper las reglas, es desear autonomía y creer en la autosuficiencia. Queremos hacer nuestras propias reglas y cambiarlas. En esencia, queremos ser Dios. El pecado produce necedad. Creemos que no existe una perspectiva más confiable que la nuestra, lo que sabemos. Compramos la mentira de que sabemos más, especialmente sobre nosotros. El pecado produce parálisis, nos vuelve incapaces de obedecer a Dios. El pecado nos paraliza moralmente. Fundamentalmente, no podemos hacer lo correcto. Hacemos lo que nos conviene, lo que nos beneficia. Necesitamos que la voz de Dios vuelva a hablarnos. La bondad de Dios es que no nos dejó sin voz. Él nos habló las buenas noticias del reino y nos dijo que alguien vino a rescatarnos de nosotros mismos. La última mentira de Satanás es que Dios no es justo. En Génesis 3:4 dice esto, ciertamente no morirás. La serpiente cuestionando el juicio de Dios. Hay un gran versículo en la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amor es una palabra enorme, pero la palabra que se pasa por alto es que no se pierda. Perderse es una realidad seria que debe ser enfrentada y resuelta. Perderse significa sufrir una consecuencia eterna. El infierno como penalidad por nuestro pecado. El infierno significa que Dios es justo. Significa que Dios castiga el pecado. Perderse es una sentencia eterna. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Tenemos una oportunidad en esta vida. No sabemos si tenemos otra semana, otro mes, otro año o siquiera otro día. Nadie sabe cuánto tiempo tiene. A las personas les cuesta aceptar la brevedad de la vida. Si fueras al médico y le dijeras, doctor, ¿me voy a morir? Su respuesta debería ser sí. La única pregunta es ¿cuándo? Cuando Eva le dijo a la cuarta voz lo que Dios había dicho, morirán. La pregunta es, ¿murieron? Sabemos cuántos años vivieron Adán y Eva. 930 años según Génesis 5:5. La primera pareja vivió 800 años después de hablar con la serpiente, la cuarta voz. Entonces, ¿murieron Adán y Eva? Sí. Murieron física y espiritualmente. Jesús nos define el significado de la palabra muerte en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Escucha estas palabras del versículo 24. Porque este es mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Estar muerto en esta parábola significa estar separado del amor del Padre, inconsciente de Él, alejado de Él y hasta indiferente a Él, tratando de encontrar su existencia lejos de ese amor. Volver a la vida fue volver a ser consciente del amor del Padre. Estar muerto mientras estás vivo física, mental y emocionalmente es la historia de la humanidad. Alguien dijo, Jesús no vino al mundo a hacer buenas a las personas malas, vino a dar vida a los muertos. La misión de Dios es darnos vida. Todos nosotros enfrentamos una inclinación natural a escuchar el consejo de la serpiente, la cuarta voz. Podemos hacerlo solos. Se nos dice que no necesitamos a Dios, lo escuchamos constantemente. La cuarta voz siempre está llamando. Fuimos creados con la necesidad de una verdad que venga de afuera de nosotros. Por eso Dios habló a su creación antes de que el hombre escuchara a la serpiente. Para crear, Dios tuvo que hablar. Para redimir, Dios tuvo que morir. Dio vida al hombre con su aliento, pero salvó al hombre con su sangre. Hoy la primera voz te está hablando a ti.
Esa es la voz que debes escuchar. Gracias por estar en Capítulo por Capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia. La palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.